Nintendo, notoriamente reservada, hasta ahora no ha dicho nada o casi nada oficialmente sobre su próxima consola de juegos. A medida que Nintendo Switch ya cumplió su séptimo año en este 2024, las preguntas sobre cuánto durará, son naturales. 7 años es una vida útil típica para una generación de consolas. Las ventas de Switch están cayendo rápidamente y la tecnología que impulsa la consola está mostrando su edad. Pero Nintendo se ha negado rotundamente a abordar esas cuestiones. No dice nada. Sin embargo, detrás de escena, Nintendo se está preparando para el lanzamiento de su nueva máquina, informando a sus socios y lanzando kits de desarrollo. La información ha comenzado a filtrarse y ha comenzado a surgir una imagen de la forma que tomará la consola, así como cuándo podemos esperar escuchar sobre ella y cuándo podemos esperar comprar una. Han habido muchas filtraciones que, por supuesto, me imagino que a través de diferentes youtubers se habrán enterado, pero trataré de dar algunos detalles que a lo mejor ustedes no tengan. Así que comencemos. Una de las cosas que más espero en este 2024 es la llegada de Nintendo Switch 2, como se le ha dicho, y podría hacerlo con un aumento del precio de los juegos. La nueva consola de la marca japonesa no para de dar pasos hacia adelante, según se puede conocer por las filtraciones, aunque desde Kyoto se sigue guardando silencio. Según los últimos rumores, Nintendo ya estaría preparando el terreno para la llegada de Nintendo Switch 2. Según los rumores, la empresa ha mandado a hacer millones de consolas y la máquina podría estar disponible en el mercado en el mes de septiembre, supuestamente. Por lo que aún estaría lejos de ser una realidad. Por supuesto, hasta que la gran N no se pronuncie, no se podrá tener una certeza sobre si esta información es cierta o no. Se espera que Nintendo Switch 2 sea más potente que su predecesora, logrando resultados incluso equivalentes a una PS5 o Xbox Series X, que lo dudo. Pero vamos a analizar lo que podría hacer Nintendo Switch 2 desde un punto de vista técnico. Veamos qué podría tener su posible hardware. Se dice que tendrá un Tegra X1 al T239 de Nvidia. Si hablamos de los componentes internos de Nintendo Switch 2, la mayoría de rumores hacen referencia a su COC o chip, que integra todo lo necesario para que la máquina funcione nítido. Posiblemente apueste por el T234. Puede que el T239 sea la opción más viable, pero no es la única. También se rumora que Nintendo podría dar un salto todavía más mayor, más grande, desechando el Tegra X1 por un chip mucho más potente, que podría situar al Switch 2 casi a la par con el PS5 y Xbox Series X. Alcanzar el 4K, un gran desafío. La posibilidad de alcanzar el 4K es uno de los aspectos más demandados para la próxima consola de Nintendo. De hecho, antes de la llegada de Nintendo Switch OLED, ya se pedía un modelo Pro que fuera equiparable a lo que brindaron PS4 Pro y Xbox One X la pasada generación. Se supone que también usarán Sharp como compañero de visualización para el Switch 2. Muchos meses después, los informes decían que Nintendo usaría pantalla OLED, que serían fabricados por Samsung. Como probablemente sepas, Samsung ya ha fabricado los paneles del Switch OLED. Entonces, tendrá mucho sentido que Nintendo continúe con esa asociación. Imagino que estarás contento porque se dice que Nintendo Switch 2 usará una pantalla LCD de 8 pulgadas. Mucho más grande en comparación con los 6,2 pulgadas del Switch normal. Sin embargo, si tienes un Switch OLED que tiene una pantalla más buena,
y que se ve mucho mejor que una LCD, eso simplemente va a depender de la calidad de la pantalla LCD. Porque si es una LCD que se ve mucho más bacana, entonces se va a ver casi igual que una OLED. No como una OLED, pero casi como una OLED. Y hay otra cosa. Con respecto al Joy-Con y el patrón de la versión de E1, tipo de joystick que utiliza imanes en lugar de potenciómetros para detectar los movimientos y por lo tanto, estos tipos de joystick son mucho más confiables si tienes la suerte de experimentar cualquier movimiento del joystick en cualquiera de los controles del juego antes que ellos. Porque la mayoría de las personas usan potenciómetros que, como dije, no son muy confiables. Y los potenciómetros tradicionales les gustan debido a que son mucho más baratos. Así que me alegra ver que Nintendo al menos está considerando incorporar joystick de efecto completos a sus propios productos. Todavía no puedo decir con certeza si este será el caso para el cambio, especialmente porque lo patentaron hace solo unos meses. Pero si no hacemos el cambio, no daremos chance al desarrollo. Así podrían centrarse en pulir la experiencia de los juegos. Hace aproximadamente unos meses atrás, había un usuario de Discord llamado Soldier Delta, quien proporcionó información y captura de pantalla que muestran Rise of the Ronin del equipo Ninja hace tiempo en el servidor de The Snitch. Reveló que las nuevas consolas de Nintendo, cuyo nombre interno es NG, apuntan a un lanzamiento que será en septiembre de este 2024. Supuestamente, ¿de qué? El 24 de septiembre. Ya que aparentemente hay un mercado de posición. Además, supuestamente habrá dos modelos disponibles en el lanzamiento. Y el modelo estándar costará $449. Y el modelo digital se venderá en $400. En caso de que esto fuera cierto, tenemos el caso de que puedes conseguir una nueva PS5 Slim por ese mismo precio. Entonces, a menos que realmente necesites un Switch y te guste jugar a los títulos propios de Nintendo, veo que mucha gente optará por una PS5. Sin embargo, esta información fue borrada inmediatamente, lo cual nos pone verdaderamente en duda de que si esto no será cierto o sí será cierto. Se supone que la Switch 2 será tanto para juegos físicos como digitales, sin mencionar que esto se diferencia entre las dos versiones. Lo que a mí me parece que de hecho solo tendríamos un solo modelo de Switch en el lanzamiento. Por lo que está bastante claro que Nintendo seguramente está pensando en permitirte jugar tu biblioteca de juegos de Nintendo Switch 1 en el Nintendo Switch 2. Y creo que también te permitirá hacerlo con velocidades de fotogramas más altos y resolución mucho más nítidas, y así jugar los títulos de Switch 1 con más fluidez. Ahora, en otra parte, por si no sabías, el próximo juego de Mario en 3D ya está terminado. ¿De qué? Realmente no significa que obtendremos un cambio muy significativo, pero Nintendo normalmente tiende a hacer los juegos muy divertidos. Y según habla Zepo, ustedes saben quién es Zepo, ese mismo, ese chamaco, supuestamente dice que este nuevo Mario en 3D sería 4 veces más grande que todos los entornos de Odyssey. Oye, ¿sabes qué hablador? Bueno, pero dice él que va a ser 4 veces más grande que todos los entornos de Odyssey juntos. Es posible que te preguntes, ¿qué sigue para la línea principal de Mario? Bueno, déjame decirte que has venido al lugar correcto. Entremos en algunos detalles. En primer lugar, sería nuestro primer juego de Mario en 3D de mundo abierto. Han pensado 6 largos años desde que Odyssey apareció en escena. Así que sabíamos que estaban cocinando algo grande, dado que Zelda y Pokémon dieron el paso.
Era solo cuestión de tiempo antes de que el corpulento plomero también lo hiciera. Este juego no será una secuela de Odyssey, así que si esperabas eso, no lo hagas. Esto va en una nueva dirección completamente diferente. Según algunas informaciones filtradas de que han dicho que el juego parece absolutamente asombroso. Si pensabas que el Mario vs Donkey Kong tenía buena pinta, entonces todavía no has visto nada. La EPD de Tokio está a punto de volver a sorprender a la gente. Y por último, este será el juego para Nintendo en este 2024. Mario será un juego de Switch 2 desde el primer día. Y apostaría grandes cantidades de dinero a que este será el primer juego que veremos ejecutándose en el nuevo y brillante sistema. Este será el primer juego de Mario en 3D que se lanzará desde Super Mario 64 en el 1996, lo que significa que es un gran negocio. Espere una línea de lanzamientos muy sólida tanto en Nintendo como de terceros. La próxima generación ya casi está aquí y Mario será quien nos dé la bienvenida. ¡Prepárense! ¡Prepárense! Entonces, este podría ser un juego realmente masivo. Según el analista de Tokio, el que se llama Toto, Nintendo está retrasado y sus lanzamientos más importantes y supuestamente vería algún tipo de revelación en marzo. Pero ya marzo pasó, papá. ¿Ya pasó? Ya vimos que eso no ocurrió. En todo caso, esperaríamos algunos 6 meses para el lanzamiento, pero un año completo parece demasiado pronto. Por ejemplo, el adelanto del cambio original, que salió en octubre del 2016, cambió y lanzó en marzo del 2017. Sin duda, Nintendo pronto lanzará la sucesora de la tercera consola más vendida de la historia. Una que vendrá con un rendimiento significativamente mejorado, lo que te permitirá jugar tus títulos de Switch favoritos con mayor calidad. Y muy probablemente, finalmente, te permitirá jugar algunos títulos AAA. Así que, ya saben, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Comparte este video para poder llegar a más personas. ¡Hasta la próxima!